La dinámica del día de hoy es, vamos a hacer la apertura y luego al finalizar el discurso de la doctora Cabal vamos a tener un tiempo de rondas de preguntas para los periodistas. De pronto también si algún medio quiere hacer alguna entrevista, pues estamos también prestos para poderlo resolver. Así que damos la bienvenida a la doctora María Fernanda Cabal Molina. Ella es aspirante al Senado de la República. Deben pues marcar el logo del partido y el número 100. María Fernanda Cabal es senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Nació en la ciudad de Cali, donde vivió hasta iniciar su carrera en la Universidad de los Andes. En Bogotá es politóloga también y en su camino profesional ha sido directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, donde fortaleció la cooperación de Colombia con los países aliados. En su paso por el sector privado fue consultora de la empresa Análisis Estratégico y fundadora de Fundaguín. En este último creó varios programas como el de Una Vaca por la Paz, beneficiando a las familias azotadas por el conflicto armado. Siendo funcionaria pública, ha sido representante a la Cámara de Bogotá en el periodo 2014-2018 y desde ese año es senadora de la República. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a ella. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, yo les doy las gracias por estar aquí, valoro su tiempo. Yo voy a hacer simplemente una breve presentación porque yo sé que ustedes quieren hacer preguntas y a mí me gusta contestar, ¿no? Y después entonces esto se vuelve la polémica, se vuelve candela, ¿ve? ¿No? Entonces, les cuento todo lo que pasó. Estábamos en 3 meses de campaña intensa a la candidatura presidencial, la verdad me la gocé, nos la gozamos, fue una experiencia maravillosa y logré algo que es muy difícil, que es cambiar la percepción del público, porque la verdad es que yo sí he sido crucificada N veces y siempre me han rotulado de lo que no soy. Eso no es fácil, pero también es el efecto de estar uno expuesto como figura pública. Sin embargo, estos 3 meses fueron maravillosos, no se dio el resultado que esperábamos. Yo tampoco pedí la cabeza de lista, eso se los puedo contar ahora, de cómo fue esa disputa. Y voy al Senado y un amigo mío que es un veterano, caleño, que hace política, ha ocupado cargos importantes, me dijo un día, ve Cabal, pedite el 100, así como hablamos allá. No te vas a pedir el 10, pedite el 100 y pedite el último. Y dije, ve, como que tiene razón. Lo más difícil es que la gente sepa cómo votar en un tarjetón que es un enredo hasta para uno. Y el de ahora salió espantoso también. Esa fórmula, pues, hay que enseñar física y virtualmente para que la gente sepa cómo votar, pero el 100 es el último. Es más fácil de ubicar hasta que el mismo número 1. Entonces, arrancamos campaña. Me ha ido muy bien. La gente quiere dar. Cuando uno está en estas circunstancias de ser candidato, está muy vulnerable, uno está expuesto a todo. Pero el tener gente que ya me dice, te quiero dar una valla, te quiero dar una sede, y que esto se multiplique en todo el país, de verdad que es una bendición. La campaña que hice fue a conciencia, me tocó estudiar, no voy a decir que no. Hay temas que yo no manejaba, no es posible para uno tener el conocimiento de tanto contenido que necesita ser tratado en un país que a gritos pide que lo libere. Y yo tengo esta tesis. Detrás de cada norma en Colombia hay un dueño. Colombia es un país cartelizado. Hay un monopolio que no deja crecer. Yo soy empresaria, me he quebrado varias veces. Qué dificultad formalizarse en este país y qué dificultad poder competir con reglas claras. 30 años, 40 con un sector financiero que no le presta a nadie, que se volvió agiotista y la gente en el gota a gota. Por eso la tesis mía es que en Colombia no hemos disfrutado del modelo económico capitalista porque la gente no accede al capital. Si usted accede, usted le resuelve la vida. Todos los problemas se resuelven con plata en el bolsillo. Y aquí la gente está completamente excluida. La dignidad humana se basa en yo valerme por mí mismo, yo ser capaz de defenderme, no de tener que buscar un político para una hoja de vida para que me dé un puestico de 3 meses.
no es estar uno dependiendo de ver cómo yo sobrevivo con un subsidio. Para mí no hay nada más denigrante que un subsidio que me está diciendo es que como vos no podés, entonces te doy. Nadie ha salido de pobre con un subsidio. Ahí tengo mis disputas con mi partido también. ¿Por qué si la gente recibe un subsidio, yo le sumo el subsidio al año y le digo tenga un crédito, pero un crédito con un interés pagable? No hoy que el microcrédito vale el 50% de interés. Aquí la gente paga la casa 3 veces, el carro 2 veces. ¿Por qué? El mundo está prestando a 0 interés. Aquí no. Todo es monopolio. Usted va a comprar un tiquete y solo la ida le vale $1.000.000. Pero ¿qué mundo estamos? Por favor. Nadie compite. Si es que el bienestar de los países ricos se basa en 2 pilares fundamentales: propiedad privada y libre mercado. Aquí todavía no te garantizan la propiedad privada. Aquí llega un bandido y te roba y vaya usted y dure 10 años. O te invaden como la pobre gente del Cauca. Pero como son indígenas hay una deuda histórica, entonces vienen con la retórica marxista. ¿Cómo así? Los indígenas del CRIC tienen más de 800.000 hectáreas de tierra. El Cauca era uno de los departamentos más productivos, ya no lo es. Y ahí siguen en esa disputa eterna, territorio de nadie. Y si no hay justicia, ¿qué podemos esperar? Y yo a ustedes no les tengo que enseñar nada de lo que es la zozobra, ustedes están en la frontera. Tristemente, ustedes fueron muy prósperos cuando el vecino era rico. Se empobreció el vecino y no solo se empobreció todo el sistema de transacción y la economía binacional y el comercio, sino que además desplazó la pobreza de allá para acá, que ya teníamos suficiente. Y no contentos con eso, ahora albergan a los helenos, a las FARC, a un poco de grupos que llaman cualquier cosa, pelean entre ellos, después se asocian, tienen a los rusos con unas ganas de pelear, estos rusos que uno dice, hey, toda la frontera está llena de antenas para aviación no tripulada. ¿A qué juega el mundo? A más guerra. Pero si no nos defendemos, vienen por nosotros. Nadie nos va a defender. Estamos muy confiados en los gringos. La verdad es que hoy en día yo no le creo a nadie. ¿Nos defendemos o nos fregamos? Y este pedacito de acá siempre ha sido parte de los programas de Chávez, ¿no? De bautizarlo el Estado caro, ¿se acuerdan? Y otro pedazo que dicen que es que era de ellos, Arauca, entonces se van a la época de la independencia. Uno, bueno, ¿por qué tenemos que seguir así, no salir adelante y tener calidad de vida? Entonces a ustedes ahora les ha quedado muy duro con lo que está pasando, muy duro. El embate de ayer de estos degenerados del ELN también, ¿hasta cuándo? Es que queremos dialogar. Si las FARC son bandidos, el ELN es 3 veces más bandido, porque el ELN tiene un nivel de izquierdopatía, de locura superior. El ELN nunca recluta analfabetos como las FARC, el ELN te recluta del estrato 3 para arriba. Y tristemente, acuérdense que el ELN nació en el seno del ala marxista de la Iglesia Católica con la encíclica papal Populorum Progressio para la justicia y la paz. Todo torcido, porque ellos querían usar a Jesús para volverlo guerrillero. Locos, y ahí siguen. ¿Qué daño el que han hecho? ¿Qué daño el que han hecho? Pero bueno, ahí estamos para seguir guerreando. La vida es una, pasa muy rápido. No podemos jugar a la cobardía igual. Igual nos vamos a morir, ¿no? Aquí nadie es eterno, como la ranchera. ¿Por qué no podemos soñar, proponer propuestas reales y lograr algún día gobernar y cambiar las cosas? Pero no cambiarlas comprando un pasaje para el infierno a los Chávez. Cambiarla con sentido común y con mucha voluntad política y mucho valor civil. Cortar monopolios. Sentarnos con cada gremio de la producción. ¿Qué necesita? ¿Qué lo empobreció? Y te van a decir, el decreto del 2012 nos tiene quebrados. El artículo tal de la norma tal nos excluyó y solo hay 4 empresas que pueden competir. Todos esos carteles hay que derrumbarlos. Tumbar leyes malas, tumbar decretos, tumbar resoluciones. Sentarse con todas las entidades que dañan al ciudadano. Hay gente que lleva 6 meses pidiendo un permiso para poder ser legal. Hay que rogarle al funcionario. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos
tener cada entidad expuesta. Carlos, bájale el volumen. Cada entidad expuesta, donde haya una ventana para el público que diga, tal funcionario hace tanto tiempo recibió el paquete, no he podido arrancar, no he podido sacar la carga del puerto desde hace 6 meses. Yo tengo amigos desde hace un año. ¿Qué tal las guías de movilidad ganadera? Eso es una barbaridad. Todo en contra del ciudadano. O sea, el Estado se creó para que me protegiera la policía y el ejército y para que hubiera justicia. Y el Estado se devolvió el garrote del ciudadano. Y hay de que te quebres, ¿no? Eso sí te dan otro garrotazo para que no te levantes nunca más. Entonces, propuestas serias, posibles, soñando un país que a gritos quiere crecer. Y les repito, la dignidad humana está en valerme por mí mismo. No valerme por el trabajito que me dio un político, porque el político lo que le sirve es la burocracia. Todos esos funcionarios que los ponen a ustedes a voltear y a pagar un permiso y otro permiso. Cuando uno tiene la lectura de este estado y de las necesidades, se da cuenta de que hemos sido atrapados y utilizados. ¿Ustedes renuevan la cédula cada año? ¿No? ¿Y entonces por qué tenemos que renovar la matrícula mercantil? ¿Cuánta gente se quebró en pandemia? ¿A alguien le hicieron alguna exención, una rebaja por la matrícula mercantil? ¿Qué nos devuelve la Cámara de Comercio? ¿Qué nos devuelve? La plata que tienen podrían ser un banco. Unos cursitos ahí que uno manda a los empleados para que aprendan a vender. Esos son vampiros creados por la norma. Y uno se acostumbra a que lo jodan, ¿no? Ya uno ni se da cuenta por dónde te están ordeñando. Pero bueno. Y mucha ignorancia porque te acostumbras a eso. Entonces uno dice, tengo que pagar aquí. Tengo que pagar acá. Entonces, según el tipo de negocio, te ordeña la entidad tal o tal. O te enfrentas a decretos en un país hiperregulado, lleno de normas, donde el Ministerio de Medio Ambiente se contradice con el Ministerio de Minas y usted no sabe qué hacer. Y si haces A, te sanciona de pronto otra entidad. ¿Por qué ese laberinto inventado por la clase política para beneficiar a pocos termina afectando a todos los ciudadanos en su capacidad de emprendimiento? Eso es sentido común. Entonces, estoy abierta a preguntas, ¿sí? Si alguien, no sé si quieres moderar para ver quién pregunta y con mucho gusto le responderé. ¿Tú quieres? Acá hay otro, mi amor. Yo puedo este. Y tú Bueno, listo. Entonces, para llevar un orden, si quieren, empecemos la ronda. Vamos así, ¿no? Para que podamos llevar un orden de esta fila. Luz Esperanza Castro, directora de Magazine Informativo Vive Consciente. María Fernanda, no, yo no soy de La Voz del Norte, soy de Magazine Informativo Vive Consciente. Soy medio digital hoy en día. Sí, estuve mucho tiempo en la radio y la televisión, pero la pandemia me hizo incursionar en los medios digitales y estoy feliz. Uno escucha hablar a María Fernanda y ella es temperamental, guerrera, como nosotras las norte santanderianas. Hay una situación que me ocupa mucho, María Fernanda. Los comunistas, aunque yo digo que comunistas, eso no existe, eso ya no hay acá, el último fue el profesor Molina. Estos señores que son de la extrema izquierda, pero están camuflados en todas partes. De hecho, los medios de comunicación se camuflan. Y usted llega a las ruedas de prensa y los encuentra y le están haciendo ojitos, pero son de extrema izquierda que en el momento que usted diga cualquier cosa te la van a utilizar. Y uno va a una reunión donde están los profesores y ahí están camuflados fuertemente, ¿cierto? Uno va a una escuela de padres y ahí están los extrema izquierda. Pero de todos, los que más me preocupan son los que están en la educación, porque ellos invadieron el espacio de nosotros los papás para educar a los hijos, sobre todo los chicos que están en la universidad y en los últimos años de bachillerato.
usurparon nuestro rol de padres, porque uno los manda al colegio es a que aprendan información y conocimiento, porque los valores, la ética, la tenemos que dar nosotros, no los profesores. La misma situación de trabajo, ocupaciones también nos llevó a los padres a entregar voluntariamente, fue el error, pero lo hicimos, y ellos se la aprovecharon. A mí me preocupa mucho en el presente y en el futuro ese poder tan grande que tiene FECODE y ese poder tan grande que tienen los profesores sobre la mente y la formación de los jóvenes. ¿Cómo vas a apoyar al país? Claro, yo sé que tú apoyas y defiendes todo eso, pero ¿qué más podrías hacer tú desde ahí, desde el Senado y después desde la Presidencia de la República, porque esperamos que llegues allá, para poder transformar esa situación? El tema es mucho más complejo de lo que uno cree, porque el ideal es pasar una ley que prohíba el adoctrinamiento. Eso lo hizo Jair Bolsonaro en Brasil. Yo no sé si la ley pasó. Pero el problema es que ahí te enfrentas a toda la distorsión que hay hoy en día de derechos, que no son derechos. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, es un derecho fuente y es sagrado. Por lo menos la profesión de ustedes o la actividad de ustedes se basa en el derecho a la libertad de expresión, de escritura, de pensamiento. Esa es la excusa que usa el adoctrinador, porque si el adoctrinador tuviera sentido ético, expone todas las doctrinas distintas del pensamiento y no induce a un joven que está en edad de formación, que todavía no tiene el suficiente criterio ni el razonamiento lógico que te da la experiencia, te da el estudio y te dan los años, a que piensen igual y que su motivación sea el odio. No es descabellado presentar un proyecto de ley, pero yo creo que es muy difícil que pase porque van a decir que es que estamos coartando la libertad de expresión. Entonces aquí va a haber una disputa de derechos. Por ejemplo, mi derecho a información veraz. ¿Qué rollo con las fake news, ¿no? Con las noticias falsas? Miren en el paro lo que hicieron las noticias falsas en contra de la fuerza pública. 180 noticias falsas que yo llevé a Washington a mostrarle a estos organismos que obviamente son mucho más inclinados a la izquierda, pero ahí están colgados en mi página. De hecho, quería decirle a Luisa, no sé dónde está Luisa, que tenemos que colgar en la app. Yo lancé una app, no sé si vieron, está en el Apple Store, no se había podido subir en el smartphone porque no sé si se ha subido en el Play Store, porque cada cambio que uno hace, eso te lo pasan pues como si te hicieran una cirugía plástica, a ver si es o no es. Entonces, ahí hay que subirlos, porque es una forma de distorsionar la realidad. El gobernador de la Florida ahora ordenó enseñar lo que había sido la historia del comunismo, que es una historia de atrocidades. Aquí siempre te vas a enfrentar a esos carteles, porque FECODE es otro cartel. Lo grave es que es el cartel sobre los hijos de los pobres, que no tienen cómo decidir. Porque el que tiene dinero manda a su hijo a la educación privada. Que hay de todo, hay unos más baratos, buenos, hay unos más caros, en fin, bueno, regular, hay de todo. Pero usted decide porque usted tiene el bolsillo para decidir. El pobre no. El pobre está sometido a la educación ideologizada y además mediocre, porque se nota con las pruebas Saber y con las pruebas PISA. Nosotros vamos de mal en peor. Entonces usted está educando supuestamente para romper la cadena de pobreza, pero está maleducando y está dejando jóvenes que mañana su desempeño va a ser muy malo. Si uno no entiende que tiene que coger la educación y arrebatársela a los carteles, no vamos a salir de este ciclo. Debe haber, a mi criterio, un equilibrio entre lo público y lo privado. Cómo me gustaban a mí los colegios por convenio y por concesión. En Bogotá existieron con Mocus y con Peñalosa hasta que llegaron los alcaldes de izquierda y acabaron con todo. Cómo gozaba la familia pobre sabiendo que podía ir al colegio privado de su barrio, pero cómo su hijo ya no iba a gozar de ese privilegio. Y les cuento que el colegio privado vale la tercera parte
que el público. El colegio público tiene tantas cargas y tantas prebendas que vale al presupuesto nacional 3 veces más que el colegio privado del barrio estrato 1, 2 o 3. Esas son peleas que hay que darse con los padres de familia, porque usted lo dijo bien, nos arrebataron la educación y como sos pobre, pues no tenés derecho a nada. Pero las universidades también, doctora. Sí, pero ojo, pero el más vulnerable es el más joven. En la universidad es porque ya les da la gana de ser imbéciles. Ese es otro problema. Eso se llama la imbecilidad juvenil. Cuando usted cree que primero va la emoción por encima de la razón. Cuando usted pone la emoción por encima de la razón, usted genera un efecto completamente nocivo. Cuando usted madura, usted razona. Cuando usted es chiquito, usted coge y le tira el zapato a la hermana en la cabeza o a la mamá. Usted grande no hace eso. Ahora están estos muchachos de la universidad pública siendo reclutados, y esos no son maestros adoctrinadores, sino que son militantes del ELN, que son los reyes del reclutamiento. Hace 4 años el general de la policía me dijo, hemos identificado 20 universidades donde el ELN recluta. Y uno dice, ¡ey! ¿Otra vez lo mismo? Pero si es que hoy hay más posibilidades de salir adelante que hace 40 años. Hace 40 años los abuelos eran casi analfabetas. Venían descalzos. Este era un país que el campesino vivía descalzo. Es que la gente le olvidó. Creo que los que tenían una mejor calidad de vida eran los de la tierra nuestra, que había zapatos. Todavía había descalzo. Mi papá se acuerda de los trabajadores haciendo fila recogiendo el salario descalzo. Fue con el tiempo que la gente se calzó. Y era más capaz un abuelo que un muchacho de hoy que tiene toda la información y que la mayoría, así sea de escasos recursos, tiene un celular. ¿Qué le está pasando al discernimiento del joven? ¿Y dónde están los papás que no están? Todos hemos estado expuestos al profesor. Usted dice que el comunismo no existe. Yo creo que está más vivo que nunca. Lo que pasa es que hay que entender otra cosa que la gente confunde. Comunismo, nazismo y fascismo son siameses y son hijos del socialismo. Fascismo no es derecha, la fascio, el pueblo. Los nazis, nacionalsocialismo, son doctrinas colectivistas, donde el Estado decide, y el Estado es un Mussolini, un Hitler o un Stalin. ¿Cuál ha sido el resultado? Muertos. Porque la doctrina colectivista cree que vos sos un idiota, vos sos un estúpido, el individuo no es capaz de valerse por sí mismo, pero yo, Estado, sí sé lo que tenés que hacer con tu vida. Y la única forma de controlar al individuo, que es espíritu, que además, por la gracia de Dios, es libre, es metiéndolo preso o asesinándolo. Por favor, sentido común. Sabe que yo me quiero dar esa pelea, pero necesito más aliados porque tengo muchos frentes. Esa pelea se la empieza uno a dar con una plataforma de doctrina que le enseña al joven qué es libre mercado, cómo tengo derecho a la prosperidad, cómo hay que apoyarnos tumbando leyes malas, cómo hay que acceder a un crédito y la gente empieza a cuidar lo que adquiere y lo que conserva. Cuando usted es dueño, usted no quema, usted cuida, uno. No, eso no se necesita la ley, eso se puede hacer perfectamente. Eso que hacen los rectores es complicidad para comprar a la izquierda y que la izquierda no lo saque. Eso es pura, como cuando usted se alía con el enemigo. ¿Sabe quién hace eso usualmente? Los hipermillonarios, los metacapitalistas, los súper ricos del mundo. Les fascina aliarse con el comunista para que no los frieguen, para tenerlos aplacados. Claro que debería pasar. ¿Qué me gustaría a mí hacer? Me gustaría hacer un portal donde todos los muchachos hagan sus denuncias y estén protegidos y de una vez pasar esa denuncia a la Procuraduría, pero que quede expuesto, porque eso es un bullying, una persecución espantosa. Lo grave es que el adoctrinamiento ya está en las universidades privadas estrato 6. O sea, la imbecilidad al cuadrado. Los hijos de los ricos
aceitando la guillotina con la que le van a cortar la cabeza al papá. ¿Dónde está el papá de ese cagón? Que el niñito seguramente anda en un BMW y va a votar por Petro. Maravilloso. Así piensa el vago, el que lo ha recibido todo, el que no hace ningún esfuerzo, porque si le hubiera tocado trabajar, pensaría distinto. Los nietos de los ricos son un desastre, porque nunca han producido nada. Entonces vos llegas derecho a un puesto con salario fijo, ¿no? Con derecho a todo, y tu criterio es el criterio de un tonto. No te has enfrentado a los desafíos de lo que es la generación de riqueza, que puedes exponer tu patrimonio sacando un negocio adelante. Por eso el empresario es tan valioso y el emprendedor en un país como Colombia, donde todo es prohibido para el legal, permitido para el ilegal. Esa pelea de rescatar a los jóvenes debería ser una cruzada que tenga nombre. Los gringos lo están haciendo porque las universidades gringas se pudrieron. Las públicas, y ni qué decirte de Georgetown, de Harvard, las de los ricos. Hagámoslo. Pero yo sola no. Porque tiene que ser una cruzada donde usted genere una masa crítica de gente para empezarlo a hacer. Mira, en pandemia, de 7 a 9 de la noche el viernes, creamos la Escuela Libertad para enseñarle a los muchachos con profesores y muchachos de universidad pública economía. Eso fue una berraquera. Historia. Ya la escuela es una fundación. Dime. Bueno, para seguir con el tema de los jóvenes, sí. Mi nombre es Tomás Balaguer, yo soy cofundador y director de algo que se llama Más País, que está en Medellín, en Colombia. Aquí también en Cúcuta, en Arauca, en Popayán. Pero tu apellido, yo tengo un amigo con tu apellido. Balaguer hay varios en Bogotá, pero no sé si seamos familia. No, de hecho hay dos Balagueras, unos en la costa y otros en Bucaramanga. Mi papá era santanderiano. Santanderiano, que nació aquí en la ciudad de Bogotá. La pregunta es la siguiente, y respecto hablando de los jóvenes, creo que la imbecilidad de la que se me habla es porque nos han dicho a los jóvenes que somos el futuro de Colombia, cuando realmente no lo somos el presente, y en eso nos han dicho de que tenemos el derecho de exigir más moderaje. Desde Más País, tengo que meterlo, pues nosotros velamos por la cultura, la democracia y el emprendimiento. Yo conozco Más País. Y hacia esto, lo que queremos nosotros es ¿qué hay para la juventud? Porque emprender en Colombia es difícil, hacer empresa en Colombia es complicado. Marcelino empezó hablando de eso. Y muchos jóvenes que queremos emprender o queremos generar empresa. Pero todas estas cosas que hay, que lastimosamente es complicado iniciar, y más si tú no tienes. Con todo respeto, acceso. ¿Por qué no somos concreticos? Porque nosotros tenemos Vale. de medio y estamos haciendo una editorial, una pregunta. Ok, sí. Listo. Entonces, pues la pregunta es la siguiente. ¿Qué se puede hacer o qué se dice para que toda la juventud pueda emprender? Y obviamente también para abrir los espacios culturales que a veces se dan a la izquierda porque básicamente nosotros... No, porque la izquierda se apropió porque no los hemos tomado. De la palabra cultura Tal cual. Para legalizar la barbarie como han hecho en Cali y creen que espacio cultural es un espacio donde usted bloquea y secuestra a un barrio. Ese es el alcalde de Cali, que dice es que hemos creado espacios culturales en su cabeza retorcida porque es un izquierdópata perfecto, violándole los derechos a los demás. Mira que con ese tengo, pero eso no lo hablemos aquí ahora. Para mí el más loco de todos y el más peligroso es el de Cali. Y después la de Bogotá, que es bipolar. La de Bogotá casi no se refiere a ese pobre señor que manejaba el camión. La culpa es de ella, de dejar una comunidad indígena en el Parque Nacional haciendo lo que les da la gana. Dice, no, es que estamos desplazados, siempre hay excusas. Reciben todo el respaldo con transferencias de la nación. Transferencias que son muchas en dinero, muchas. Allá están en el Parque Nacional, centros de expendio de drogas, de todo. Un señor que está trabajando no ve a la muchacha y la arrollan y lo linchan y lo asesinan. Eso es responsabilidad de la alcaldesa. Ella permitió que se usurpara ese espacio público. ¿Qué culpa tiene un señor si esa gente no tiene por qué estar ahí? Claro, la muchacha embarazada
uno dice, qué tragedia. ¿Y el Señor, será que la quiso arrollar? Solamente las noticias de oír la voz de angustia. O sea, ¿dónde estamos con estos alcaldes progres? Yo te digo que esto sí es un retraso, pero tenaz. Entonces, usted dijo en alguna oportunidad que Colombia es de regiones, pero todo el mundo tiene que venir a mendigar a Bogotá. claro, Y usted propuso que el número de senadores fueran nomás 32, o sea, por regiones. Actualmente hay 108. ¿Todavía se mantiene en esa propuesta? claro, porque aquí todo es antinatural, en contra del sentido común. El senador no debería ser nacional. El senador debía ser de la región como los gringos. El senador gringo pertenece al estado tal, ¿sí? Y debía ser proporcional. Como esto es un negocio, ¿cuántos senadores tiene el Atlántico, que es chiquitico? ¿Y cuántos tiene Cundinamarca con todos los municipios que tiene? Pues hay una distorsión. No está funcionando. Segundo, busquen la población de Brasil, de China y de Estados Unidos proporcional con su Congreso, y el de Colombia es más grande con su población, porque aquí la gente también, en su imbecilidad, dice, vamos a resolver este problema, vamos a crear más curules para que haya participación. Pura paja. Los gringos tienen mucho más participación sin ir al Congreso, porque el gringo participa en la iglesia, participa en la junta de vecinos. Todos los escenarios del gringo, si usted le da la gana, puede participar en todos. Los padres de familia, eso se acabó. El colegio no volvió a tener padres de familia, por eso el profesor es el rey. Y como el padre de familia era ignorante y el profesor sabía más, entonces el profesor lo enredaba. Todo eso es distorsión. Ojalá el Congreso nuestro fuera la mitad. Usted no sabe lo que yo sufro cada vez que entra un proyecto de ley viendo el daño que va a hacer. Son más las leyes malas que las buenas. Mucho más las malas. Y como la mayoría tienen dueño, yo digo, qué horror vamos a hacer ahora. Más regulación. Somos el país de la hiperregulación. 5 guerrillos ahí sentados. 5, 10, Senado. 9, porque 5 y ahora van por las 16. Sí, pero dime, tú. Buenos días a todos. Doctora, yo quiero preguntarle un tema que es de bastante preocupación. Sí. La Corte Constitucional ha dicho no a la erradicación del cultivo, A la fumigación. del cultivo. Sí. Sí. Una zona, una región. Horrible el Catatumbo. tremendamente. Bueno, en Cali estamos al lado con los Quisiera cultivos. conocer cuál es su posición al respecto. Mira, desde hace años llevo diciendo que la Corte Constitucional acabó con Colombia. Y eso es una tendencia mundial donde hay tribunales constitucionales que sus decisiones son superiores. Eso pasa en España también y eso ha pasado en Guatemala y destruyeron Guatemala. La ventaja de Guatemala es que se unió la sociedad civil. Les crearon otro tribunal que era la CICIG, dizque para la lucha contra la corrupción. Aquí este presidente tenía ganas de lo mismo. ¿Cómo así? Sí, muy bacano pelear contra la corrupción. No crees más tribunales internacionales, por favor. Eso es una mafia de la ONU. Allá se fue Iván Velázquez. Lo primero que hicieron fue meter preso a todos los empresarios sin debido proceso. Hasta que la sociedad civil logró un presidente con carácter y echaron a Iván Velázquez, no lo dejaron entrar. Y salió el presidente de la Corte Constitucional a desautorizar al Ejecutivo. Lo que pasa hoy en Colombia nos va a destruir el país. La Corte Constitucional son 9 magistrados que nadie eligió y que hoy están actuando en contravía de la Constitución. El presidente tiene un artículo de la Constitución que lo obliga a mantener la seguridad en todo el territorio. Eso que hicieron esos 2 magistrados es prevaricar, es meterse en el Ejecutivo para decir, usted tiene que hacer consulta previa. Entonces consultémosle al cartel de Sinaloa si quiere que yo le fumigue los cultivos con lo que es multimillonario. Eso es una vagabundería. Peor aún, voy a presentar un proyecto de ley, obviamente tengo que acompañarme de otros partidos, donde no puede haber una sentencia de sala de 3, la sentencia tiene que ser en la sala plena, que estén los 9. Pero si la reforma quisiéramos que fuera más profunda, aquí hay que hacer una reforma a la justicia
donde la lógica es que haya una sola corte con distintas salas. Los países más desarrollados del mundo tienen una corte con sala constitucional, sala penal. ¿Sabe cuántas altas cortes hay en Colombia? 5. Eso es un peligro para la libertad del ciudadano, porque el Estado se vuelve en contra tuya. Y la Corte Constitucional invadió al Legislativo y al Ejecutivo. Presidente que llegue va a estar desafiado por estos personajes. Eso para mí es lo más peligroso que la guerrilla, que los rusos, es la Corte Constitucional. Leonardo de la Vida del municipio de Villa Rosario. Yo suelo hacer un ejercicio de compartir algunos información de vecindad. Sí. Ricardo Angarita, un destacado abogado rosariense, nos dice: ¿por qué solo viene a esta región en elecciones y su partido, además de pelear con Venezuela, no han propuesto nada para mejorar las condiciones de los norte-santandereanos? Contémosle entonces a los norte-santandereanos qué ha hecho el partido, en particular su gestión, para mejorar la calidad de vida de los norte-santandereanos. A ver, yo no vengo solo en elecciones, yo vengo con frecuencia. Yo visito mis amigos. Yo vine desde las épocas en que Maduro expulsó a los venezolanos. Ahí estábamos con usted, Capote, en la frontera dándole de comer a la gente. Yo vine y me recorrí todos los lugares donde se resguardaron niñitos, porque lo único que puede hacer uno por un niñito es por lo menos darle un juguete mientras está desplazado viviendo esa tragedia. Yo vine cuando la disputa esta para pasar los mercados y todo. Yo le compré las medicinas, Capote, nadie, no tenían ni con qué curar la defensa civil a estos muchachos venezolanos heridos. O sea, no me diga que es que yo vengo solo por hacer política, porque por fortuna no vivo de la política. He sido empresaria, me he quebrado, me ha pasado de todo. Además, una cosa que resulta tristemente divertida. Fui a pedir un crédito por la empresa que tengo hace 20 años y me lo negaron. Si me lo niegan a mí, ¿qué pasa con los demás ciudadanos? Ahora, yo también presioné por el tema de ustedes tenían aquí el problema, ¿se acuerda con los vehículos? La internación, vine, me enseñó un señor que me olvidó el nombre, se sentó conmigo, me enseñó, me mostró el decreto, eso lo corregimos, porque eso era una catástrofe lo que iba a generar. Ahora, el problema de frontera es ¿por qué? Porque me parece a mí que al gobierno le ha faltado, y lo dije en campaña, montar un plan nacional de seguridad con enfoque regional. Usted no puede comparar el Catatumbo con el Cauca, con Tumaco, con el Darién. La población es distinta, ustedes viven en frontera, tienen otros desafíos. Y si usted diseña una política de seguridad nacional con enfoque territorial, usando toda la información, comprando toda la información, las tecnologías de primera mano, esto se empieza a corregir. En el entretanto, no es mandando 12,000 soldados al Catatumbo que esto se arregla, por Dios. Son corredores territoriales por donde sale la coca, entran las armas. Son grupos que llegan a acuerdos, porque la criminalidad es un sistema. Atáquelo con los mejores, cierre corredores, no les dé provisiones. Son formas de luchar. ¿Y saben qué hubiera sido capaz yo? Si yo hubiera sido presidente en ese avión que le iban a tumbar al presidente Duque, que no entiendo cómo se metió con los ministros cuando eso está por fuera de protocolos, lo primero que hago es mandar a bombardear los campamentos del ELN y las FARC que están en Venezuela. Usted en esos 10 minutos, métale la bombardeada, dura 10 minutos y se sale. Porque es que a usted lo iban a matar, señor presidente. Eso no es un chiste, eso es verdad. Y la amenaza está latente, está allí. Lo que hicieron anoche es un desafío. Ah, no, pero los candidatos les preguntan y todos van a firmar la paz. ¡Qué risa! Cada vez que estos guerrilleros que no pagaron un día de cárcel y que están muertos de la risa en el Congreso mientras las víctimas siguen mendigando 3 pesos, que les acabaron su vida, dice, es que hay violencia porque no se ha implementado el acuerdo. ¡Ay, tan divertidos! ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué significa implementar el acuerdo? Llegar al poder, hacerse al poder. Esa es la paz de ellos, la paz de los sepulcros, para después perseguir y cortarle la cabeza al que piense diferente. ¿Por qué ningún mamerto dice nada de esos muchachitos cubanos de 14 y 15 años que lo van a condenar a 30 años? ¿Por qué no se largan a Cuba, pero a vivir como el cubano, que le toca bajar las naranjas del árbol para poderlas vender y dice que estudió ingeniería?
Bacano, ¿no es cierto? Entonces digámonos las verdades. Este país tiene 1000 defectos. Y yo he sido crítica con este gobierno, porque se alejó de las banderas, sobre todo de la seguridad. Muy crítica. Y le repito, si hay voluntad política, lo que usted me dice de los muchachos, usted le abre un crédito a la innovación y los primeros campeones son los pelados. El viejo no es innovador, el joven sí. El joven sí. Y lo he vivido porque Dios me ha dado la bendición de mis 4 hijos. Tengo el tercer hijo mío, que es una cabeza privilegiada. Acaba de crear una startup, es una de las 100 más importantes de Colombia, de empleabilidad para que los jóvenes encuentren empleo. ¿Sabe cuánto le cuesta al joven? ¿Cuánto paga? El primer mes de trabajo. No paga nada, sino cuando consigue el trabajo. El nivel de éxito hoy es del 80%. Ya llegaron extranjeros a invertir porque ellos ya encontraron el algoritmo de empleabilidad. Esos jóvenes cambiaron el mundo, como Rappi, como los hijos de Uribe, con la House. Esa transformación de la realidad, como ese dueño de Fruana. Todas las necesidades del ser humano están en una plataforma de mercado. Hágale fácil la vida al ser humano. Esa es la nueva economía. ¿Qué tal el muchacho este, que es pariente de mis hijos, que creó lo de las ferreterías? Le llegaron $800 millones de inversión. A los de la JAO le llegaron 500 millones de dólares. Claro, porque los inversionistas el mundo está lleno de dinero. Los ricos del mundo quieren invertir, no saben qué hacer con el billete. Este país es un paraíso, salvo por la violencia y la inseguridad jurídica. La plata va a llegar aquí. Mira, si aquí hay ingreso de dinero, hay trabajo, y si hay trabajo, no hay hambre. El hambre la hay precisamente porque todo está cartelizado, porque es un monopolio. Punto. Corte el monopolio. Deje entrar el capital. ¿Ustedes por qué creen que David Vélez se fue al Brasil y no abrió el Nubank en Colombia? Porque es uno de los hombres más ricos del mundo y tiene 39 años. ¿Qué hizo de innovador? Prestarle al que necesita. Y van a entrar a Colombia, están entrando a pesar de la maraña jurídica. Y a los primeros que le van a prestar, ¿sabe a quién es? A los que nadie les presta, qué berraquera. Usted transforma el mundo. A los que nadie les presta, pobres, y a los que nadie les presta, ricos, porque el que se quebró nadie le presta, que es una estupidez. El que se quebró tiene toda la posibilidad de salir adelante porque ya fue empresario. Eso es exitoso. Eso es lo que me gusta a mí. No quejarme ni decir que es que tengo derecho sobre el derecho. No. Cada derecho trae una obligación. Así es. Bueno, sigan con las preguntas. Pero mi amor, tenés que dejar hablar a otro. ¿Sí? ¿Tú? Pero eso no me lo podés preguntar a mí, se lo tenés que preguntar a él. No, yo no soy responsable ni del gobierno ni del partido. De hecho, soy crítica con ambos. Yo soy responsable de mi forma de pensar, mis propuestas, mis proyectos de ley que muchas veces no le gustan al gobierno. Yo defiendo el porte de armas. Y eso no significa que yo haga una guerra civil, como dicen los mamertos, que es que yo voy a ir al oeste. No. Es que mi vida no vale menos que la del delincuente. Es que hay más de 200 personas que mataron en Bogotá por una bicicleta. Yo tengo derecho a defender mi vida y cumplir unos requisitos que están en la ley. Es que en este país, patas arriba, del año 93 al 2015 hubo un decreto que permitió el porte flexible. Obviamente usted usa el arma y responde. Aquí no, aquí este gobierno extendió el permiso especial, que eso es como la paz de santos, especial es prohibición. Y ahora se lo metieron a las armas traumáticas, entonces nos toca ir con una pistola de agua. Pobres ciudadanos en un país donde hay 3 millones de armas ilegales matando colombianos buenos todos los días, no te puedes defender porque si te defendes sos paraco, ¿no es cierto?
o sos del oeste americano. A uno nadie le va a regalar un arma porque valen creo que desde 5 millones para arriba. Nadie se las va a regalar. Como decían, es que usted va a armar a todos los colombianos. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, sentido común. A los países los desarman cuando los van a llevar camino al comunismo. Ese es mi temor. Por eso los gringos no se van a dejar desarmar nunca, jamás, porque es mi libertad. Yo tengo que estar como ciudadano por encima del Estado defendiendo mis derechos. Aquí es al revés. Exacto, el bandido no paga permiso. Doctora María Fernanda Cabal, es un ente inaplazable, yo siempre digo como lo numérico informativo. Entonces, de la ONU Norte, una reeducación, porque las personas que a veces actuamos como delincuentes en este país tenemos más privilegios que a los ofendidos o las víctimas, ¿cierto? Ay, pero porque el discurso no lo ganaron los progres. Entonces aquí tiene el juez de garantía, le garantiza es al victimario sus derechos y no a la víctima. Pero es un fenómeno mundial como el de los tribunales constitucionales. Entonces vos vas y te toca, como le tocaba a la policía en el paro, prácticamente pedirle perdón al delincuente y quedar con investigación disciplinaria y penal. ¿Qué tal los jueces que nos hemos ganado nosotros? ¿Qué tal usted en su Palmira, 31 días, un poco de vándalos degenerados, frenando todo el circuito de los vehículos que sale a Buenaventura, en una de las regiones más prósperas de este país? Yo no sé si ustedes conocen el Valle del Cauca, pero la rotonda esa de Palmira, 31 días, unos vagos degenerados, y los lleva a la policía y el juez los suelta porque no estaban en flagrancia, porque estaban durmiendo. No me joda. Yo no quiero esa clase de jueces. Bueno, ese es otro monstrico, pero es que los monstricos los crean las negociaciones. Los monstricos se crean por la debilidad del Estado. Yo estoy de acuerdo en que haya acuerdos de paz y a veces uno le tiene que tragar 20 sapos, pero no le entregues estructuras del Estado porque entonces, como los mamertos son vagos, ¿no? Nunca tienen una empresa, nunca pagan nómina. Dígame, Petro, ¿qué nómina ha pagado en su vida? Iván Cepeda, ¿qué nómina ha pagado en su vida? Ah, pero mete a la mujer a trabajar en la JEP para ganarse 18 millones y a ordeñar al Estado. Y la directora de víctimas es otra del colectivo Gira Castro, la ONG de la mamá de Iván Cepeda. Todos los mamertos con los impuestos de uno y de las víctimas, tan tontos que somos nosotros. ¿Y qué tal la Comisión de la Verdad con el cura de Rux? El cura de Rux nos tiene que dar muchas explicaciones. Doctora, Por favor. Doctora, en todo eso, ¿por qué ha sido tan difícil para el Congreso hacer una verdadera reforma a la justicia cuando... Te voy a explicar por qué. Cuando una de las mejores ponencias que hizo fue el mismo el ministro Juan Carlos Esguerra en su oportunidad. Tiene toda la razón. Juan Carlos Esguerra fue un ministro estrella de Juan Manuel Santos, porque uno no puede ser obtuso. Extraordinario. Les falló porque no hubo conciliación y casi lo acaban a este señor. Y eso que Santos tenía el control del Congreso. ¿Cuál fue el error de este gobierno? Primero, no rodearse de un gabinete de primer nivel. Cuando usted escoge lo mejor, sus ministros lo protegen. Es como cuando usted tiene el mejor gerente de su empresa, el gerente de la cabeza le funciona, te resuelve. Este gobierno se rodeó de personajes de un gabinete menor, primero. Dos, no tuvo control del Congreso. Usted tiene que tener capacidad como la tuvo Uribe, que no se eligió con los congresistas y manejó el Senado y manejó la Cámara y la gente le caminaba. Si usted no tiene control del Congreso, el congresista hace lo que le da la gana. Y si además le dejas todo, le dejaron toda la clientela, la burocracia, los contratos, entonces la pobre gente de las regiones que te acompañó te dice, hey, yo duré 8 años sin trabajo, peleando contra Santos, ahora es el gobierno de ustedes y sigo sin trabajo. ¿Eso cómo se llama? Entonces dicen, es que la Cabal lo que quiere es puestos. ¿Y sabe qué le contesto yo? Sí, pero eso no es lo único que quiero, porque la gente mía es tan capaz o más que la que está allí, porque yo quiero gobernar con los míos, no con los ajenos, porque yo sí sé cómo transformar un país y además de poner los míos, quiero que esos proyectos cambien y no sea lo mismo. Entonces, ¿qué es el puesto? No es el puesto, pero el puesto sí es significativo. Ustedes lo vivieron aquí con el SENA,
con la DIAN, con todas las entidades del orden nacional, ¿están en manos de quién? A ver, todos los santistas, de todos los que votaron sí. Eso lo que hace es que deteriora al partido, lo afecta. Y el gobernante pierde gobernabilidad. Le dio todo a todos. A Dilian le dio todo. Vaya a ver a Dilian cómo le contestó. Cambio radical con 4 ministerios. Ay, no, tan solidarios con el gobierno. No, usted somete y después usted extiende su mano, pero usted cumple. Si hubiera sido capaz de controlar el Congreso, pasa una reforma. De resto, nos va a tocar es a punta de plebiscito. No sé cuál será la mejor figura. Su apreciación. Yo creo que referendo. Un referendo con 6 preguntas que obliguen a la reforma a la justicia. No quiero magistrados eligiendo a nadie. El magistrado tiene que estar concentrado en su sentencia. Entonces los magistrados son políticos y cada uno tiene su línea. Y por eso duramos 2 años, ¿se acuerdan? Con solo 16 magistrados. Porque no se ponían de acuerdo. Porque son políticos. Entonces dicen, no, yo no voy a meter a este que es de la línea de mi enemigo. ¡Ey, por favor! La justicia no es imparcial. No es imparcial. Si no sos un juez imparcial, no seas juez. La imparcialidad del juez es el principio fundamental que debe existir. Una apreciación para que le pregunte. Mire, denos su apreciación y tranquilidad porque Sí, a nuestras redes sociales, sí. nosotros que estamos en los medios informativos de la responsabilidad berraca, que estos tipos crearon un virus artificial y que esas vacunas son un veneno para la sangre de la humanidad y que esas vacunas gradualmente de la humanidad. Pero ¿por qué te interesa mi apreciación personal? ¿Por qué? El poder legislativo. Pero Usted sabe que en esos no. momentos, pero sencilla, sí, Yo te digo lo que yo pienso. sí, perfecto. Y puedo equivocarme. Sí, porque mucha gente la están obligando a vacunar, mucha gente no quiere vacunar. Usted lo sabe. A ver, yo no creo en el chip ni en nada. A ver, ese virus tiene unas condiciones específicas que me hacen pensar que sí es creado en laboratorio. Eso no es espontáneo y no es natural. Y no lo digo yo, lo dice ese experto que descubrió el del VIH, lo dicen muchos científicos que dicen que es un virus demasiado, como si estuviera condicionado para actuar sobre ciertos organismos. Y le pongo un ejemplo. Los gringos que están haciendo el seguimiento a la data encontraron que el virus ataca sobre todo a más hombres que a mujeres de edad superior a los 53 años de tipo de sangre A positivo. ¿Sabían eso? El tipo de sangre A positivo es la mayoría, yo no sabía, de la población. Claro, pero esos son los mandatarios, la edad de los mandatarios del mundo. Mandatarios del mundo, la mayoría son hombres de esas edades para arriba. Eso es muy curioso. No le da a casi nadie que tenga sangre O negativo y A negativo. No sé por qué. Ese virus me parece muy tenaz que ataque siempre al que está obeso, que tiene problemas cardíacos o de circulación o de azúcar. O sea, es como si estuviera programado para matar al que está con sobrepeso y que tiene estas características. Los primeros que se murieron fueron eso, incluso jóvenes, que estaban con sobrepeso. Entonces, ¿por qué a unos no les pasa nada y a otros los mata? El conductor nuestro de 17 años de trabajo lo mató en 11 días, tenía 51 años. El papá de mi directora de UTL, muchacho de 23 años, lo mató en 11 días el virus. A mis hijos les ha dado 2 o 3 veces. Ya creo que ni siquiera el olfato se pierde. Sí es creado, yo sí creo en la guerra biológica, el mal existe en este mundo, el ser humano es depredador y por eso tenemos que volver a lo elemental, que es tener temor de Dios. Y no es religiosidad, ¿sabes? Porque yo tengo mis discusiones internas con el tema religioso y mis disputas, en fin, pero es creer en que estamos de paso, pero somos espíritu. Hay bien y mal, ¿por qué no vamos a ir por el mal? Es más fácil irse por el bien. Dime. Doctora, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Vega. Me quito un poco el tapabocas porque soy O negativo. Quisiera preguntarle lo siguiente. La frontera colombo-venezolana siempre ha sido exótica aquí para que llegue mucha gente. El puente internacional se ha convertido lamentablemente
en un sitio donde llega personalidades de todo el mundo a hablar de la migración, a hablar de que van a arreglar esta situación acá de frontera. Históricamente somos dos países hermanos. Yo estudié en San Antonio del Táchira, también estudié aquí en la ciudad de Cúcuta, pero a uno le da sinceramente tristeza ver esta frontera cerrada, o sea, los puentes, pero las trochas abiertas las 24 horas. Así Es una situación compleja. Así es. ¿Cuál va a ser ese compromiso usted con la A ver, frontera? ¿Cuál? Sí, yo he conversado con mis amigos de Norte de Santander. Yo creo que la dinámica del comercio tiene que abrirse, porque el comercio es natural. El problema es que usted tiene que aumentar los controles sobre la ilegalidad. ¿Cómo haces cuántas trochas hay? Varias. ¿Cuántas? Bueno, Manipuladas también. o sea, se sabe que cerrar el puente va a activar la trocha. Ahora, abierto el puente, no es que se desactive la trocha, pero es donde se tiene que activar la fuerza pública y todo el trabajo de inteligencia. ¿Dónde están los satélites? Revisando quién entra y quién sale. ¿Cómo hace el Estado de Israel para sobrevivir entre enemigos? Si es así de chiquitito. Con tecnología de información. Y eso que aquí hay. Ojo, yo sé que aquí el Comando Sur ayuda con drones, no sé con qué más, pero nos falta de todo, porque esta es una frontera muy extensa. Yo no creo en esos bloqueos permanentes. La gente necesita consumir. El venezolano, a pesar de su miseria, igual consume. La economía se dolarizó y eso les sirve a ustedes. ¿Sí o no? Fue una forma de supervivencia dolarizar la economía. Y ustedes ven esas fotos de su pareja jugando Monopolio, la plata de ellos toda tirada en todo lado. Eso les sirve, el comercio se tiene que activar, pero usted no puede bajar la guardia porque la amenaza está allí. Estos tipos llevan años metiéndonos colectivos chavistas. Yo les conté a ustedes la vez pasada, hace casi 4 años se identificó la Agencia Nacional de Inteligencia 35 guetos de venezolanos donde estaban los cubanos también del G2. Ellos están ahí viendo a ver cómo joden, porque es una forma de vida. En vez de estar pensando cómo mejoran su calidad de vida, viven mejor viendo cómo destrozan esto. Usted misma lo vivió cuando nos iban a parar con Loren. Claro. Me entristecí mucho de ver a Loren apoyando a Oscar Iván Zuluaga cuando yo me levanté a la 1 de la mañana a sacar a Loren de las fauces que lo iban a deportar otra vez a entregarlo a Maduro después de 4 años, ¿no? Increíble, pero bueno. Listo. Yo creo que ya vamos a terminar. Sigue tú. Peter Mena, mucho gusto, yo soy consejero del Parque Independiente de Villarosario, consejero de Juventudes. ¿Qué planes, diríamos, que hay en su mandato para nosotros los consejos de juventudes? Nos tienen como que existimos, pero hay... No, mi amor, me da pena, pero ese es un invento para uno darle gusto a los jóvenes que no va a servir para absolutamente nada. Las funciones que ustedes tienen son unas funciones que no tienen ningún impacto de nada. Yo soy muy crítica con eso y yo sé que eso no me trae réditos políticos. O sea, pretender que todo el mundo esté metido en política no es la solución. Hay gente que no le interesa la política para nada y tiene razón y vive más tranquila y ni quiere ver el noticiero, ¿o no? Yo a ustedes no los tendría en política, yo a ustedes los tendría innovando. Les conseguiría créditos blandos para innovación, porque es que al joven se le ocurre muchas cosas por su habilidad, la habilidad del joven con el computador, con el celular, con eso. Estamos muy lejos de ser como Costa Rica, Suiza, estamos muy lejos ¿Por de la ser paz? como Finlandia, digamos. ¿Por la tranquilidad? Por ser un país tan rico nosotros digamos, Pero lejos, ¿por qué? que tengamos más garantías para todos que habitan el planeta que el Ojo. territorio. Yo te invito a irte a la independencia de Colombia. ¿En qué año fue la independencia de Colombia? No, 1819. Iba a ser en 1810 y las peleas internas aplazaron la independencia 9 años. Desde la independencia hasta hoy, este ha sido un país violento. Los únicos periodos de tranquilidad fue con el general Reyes después de la Guerra de los 1000 días, que fue posterior a 50 años de segunda mitad del siglo XIX, donde aquí
todos los días había guerras civiles. Aquí era el estado del Cauca enfrentado al estado de Antioquia. ¿Se acuerdan la cantidad de generales? El general, todo eran generales y coroneles, pero no habían hecho carrera. Esto sí parecía el oeste. Hasta la guerra de los 1000 días y el general Reyes con la Restauración Nacional hubo una relativa paz. Y después con el Frente Nacional. De resto, esta es una sociedad con rasgos criminales muy marcados. Aquí todo el mundo se ha matado. Con la liberal, conservadora, después entraron los comunistas que siguen jodiendo después de 80 años. Con la internacional comunista, entonces uno tiene que reflexionar también, esto no es nuevo. Desde la época de Pablo Morillo también, doctora. Bueno, Pablo Morillo fue en el sitio de Morillo, el sitiar, como lo que hizo la primera línea en Cali. Sitiar para matarte de hambre, matarte con la escasez. Ese es el sitio, es una forma de guerra. Entonces, la reflexión que hay que hacer es, ¿por qué si nosotros no tenemos diferencia étnica como en Yugoslavia, como los africanos que han matado a los Hutus, los Tutsi, los yugoslavos? No tenemos diferencia étnica, no tenemos diferencia religiosa. Aquí no hay el musulmán matándose con el judío o con el cristiano. Aquí la raza, por más de que hablen paja, todos somos mezcladitos. O sea, dicen que usted es blanca, yo tengo que tener sangre indígena por algún lado y de pronto hasta negro. Uno no sabe, aquí todos tenemos el revueltico, ¿o no? No hay problemas raciales realmente, que hay prejuicios, sí hay prejuicios, siempre ha habido prejuicios. ¿Y por qué nos matamos? ¿Qué hay adentro? ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Es una reflexión personal, ¿no? Bueno, ya me quiero ir. Chao. Dale, pregunta. Vení. Dale. Yo estoy hoy y mañana. Primero de todo mi admiración, mi respeto a usted y qué hace realmente para poder salvar a la juventud colombiana por ese camino tan deteriorado que viene, con una ideología completamente que los ha engañado, los ha manipulado, que ha tenido. Yo siempre digo que son personas que estudian en universidades públicas, en su mayoría trabajan con el Estado. Sí. Y son modernos, entonces como digo yo, son 2 hijos de uno que usted les da de comer, les paga todo. El colegio y todo, y son brazos del papá, entonces uno no entiende. Todo. El 70% de los que protestan en Bogotá tienen universidad gratuita. Están identificados. Y su tío solidario. No, pues es que todo, es como si fueran discapacitados. El discapacitado no tiene tantas prebendas. De hecho, no las tiene. Eso es un abandonado. Aquí volvimos a los jóvenes unos discapacitados mentales. Y todo se les debe. No, a usted no se le debe nada. ¿Cómo que todo se le debe? Yo creo que la estrategia está en ocuparlos. Hay que ocuparlos. Hay mucha desocupación. La jornada educativa es muy corta. Hay que ocuparlos. Ponerlos a hacer algo, que ellos mismos digan, ayudarles a hacer algo y ocuparlos para volverlos productivos. Porque el problema del joven es que es un consumidor natural, el joven consume pero no produce. Y hay una frustración. Y si tus papás son pobres, ¿sí? Usted está viendo todo el tiempo la economía que se le pasa en televisión, en internet y usted quiere. Si usted es un consumidor como joven, dele el acceso para que produzca algo. Ocúpelo. Pero eso no se me va a ocurrir a mí, eso le tiene que ocurrir a todos ustedes sentados diciendo qué han hecho, qué quieren hacer. A mi hijo se le ocurrió, estudia en el CESA, se acaba de graduar, se demoró en graduarse, primero creando una empresa que se llama Data Freaks y ahora con la plataforma de empleabilidad, que es un éxito. ¿Vos sabés lo que es resolver? Están atendiendo 200 muchachos mensuales con un porcentaje de éxito del 82%. Pero tienen una fila de 15,000 muchachos que necesitan trabajo. Qué berraquera que la plataforma te agilice la consecución de empleo. Ya abrieron México. Esas cabezas es las que necesitamos moviendo la economía. ¿Qué le pasa a una empresa cuando contrata a esos headhunters que le cobran como 50 millones y contratas al gerente y le invertís a los 3 meses? No te sirvió. La plata que pierde una empresa. La empresa vive frustrada. Por la movilidad que hay laboral, eso no le sirve, eso va contra el gasto.
entre más exacta sea el enganche del empleado con el empleador, hay mucho más satisfacción de ambos y la satisfacción es productividad. Una cosa, por lo menos, ¿cómo poder hacer para reformar la educación en Colombia para que FECODE deje de adoctrinar a nuestros Ese es el desafío. La Corte Constitucional y FECODE y el sector financiero y la descartelización de otros sectores, que eso es más fácil. Ese es el peor desafío de este país. ¿Por qué no liberamos también a los profesores que muchos no quieren estar en FECODE pero los obligan? ¿No? ¿Por qué no se abre? Que presenten pruebas, porque si no presentan pruebas y tenemos ¿Qué? una educación de muy mala calidad. Pésima. Pero ¿quién se afecta? El hijo del pobre. El hijo del rico no, o el hijo de clase media no, del pobre. ¿Ves la maldad? Entonces nunca se rompe la cadena de pobreza porque sale con una pésima formación. Entonces su trabajo siempre va a ser precario. Esas son peleas que tiene que dar la sociedad, no solo el político solo. La sociedad tiene que salir a marchar los padres de familia, a exigir la liberación de sus hijos de la esclavitud de FECODE, de una pésima educación, además de educación en odio y en adoctrinamiento. Pero eso es una cruzada. Entonces necesita urgente Una cruzada. Y divídalos. urgente una reforma política, porque los mecanismos de participación ciudadana de nuestro país con el referéndum suyo existen, pero cuando ustedes están en el poder no se la ha hecho a ustedes que nos los pagan por la faja, hermano. ¿Cómo cuáles? Los mecanismos de, por ejemplo, el plebiscito, la reforma, toda esa cantidad de reformas que ha habido, uno va a acceder a través de los mecanismos de participación ciudadana y no le van a por eso. Pero es que un plebiscito, un referéndum, tiene que ser convocado de carácter nacional, tiene un costo altísimo y tiene que tener un objetivo definido. Por ejemplo, yo lo haría para la reforma a la justicia e incluso lo de FECODE. Hay que quitarle el monopolio. Que los profesores digan no quiero pertenecer y estén protegidos de cualquier cosa, de persecución incluso. Hay que crear una asociación de maestros. Que el maestro era el de antes. Y ahora es el profesor. El maestro era el que cambiaba vidas en los pueblos. O sea, uno recuerda al maestro, que era pocos con los dedos, de todos los profesores que tuvo, a uno lo marcó el mejor maestro. El mejor. Duro, pero con principios. Vos te aguantabas el regaño, no injusto. Porque el gran problema es que la escuela es el primer escenario o espacio de justicia en sociedad. Y el profesor no se da cuenta que está actuando como juez. Y cuando el profesor juzga y condena injustamente, crea en el estudiante una sensación de insatisfacción y de injusticia. Y muchos se salen del colegio por eso. O tienen rabia en su corazón. Yo detesto el colegio. Lo detesto. Yo me siento víctima del sistema escolar. A uno lo castraban. El regaño era escarnio público, delante de todos los compañeritos del colegio para ridiculizarlo a uno. No, es que el colegio ha sido jodidísimo. A mí me echaron del colegio de monjas, afortunadamente me echaron. Yo no me las aguantaba, ¿no? Por mentirosas, porque me molestaba. Así como hay congregaciones que hacen un trabajo humanitario, atender a ancianos, eso sí es tenaz. ¿No? Pero hay unas que eran igual, el colegio tiene de todo, pero la mística de enseñar, de transmitirle a un pelado información, eso tiene que tener mucha pasión, sino que es artera, ¿o no? Pero doctora, antes no traumatizaba a uno. Ahorita dice que cualquier niño joven... Pero eso también se lo inventaron los mamertos. Entonces ahora que la ley antichancleta, entonces uno ya no puede decirle nada al cagón, el cagón te puede sacar el ojo y vos no le puedes decir nada, ¿no? Es como los vándalos, pedirles permiso. Bueno. Mire, yo una pregunta. Más que una pregunta es lo siguiente. Tú pusiste un ejemplo. Yo tengo hambre. Ustedes comieron y yo no. Un ejemplo de, digamos, esa productividad, esa habilidad que hay en la mente de los hijos del presidente Uribe, ¿cierto? Bien. Es parte de la formación y el ejemplo que usted le ha dado. Pero la controversia de eso es que hay mucha gente criticando y diciendo que están ahí, tienen todos esos logros, no porque ellos se lo ganaron y se lo lucharon, lo buscaron y tienen esa visión, no se han desgastado en lo
Y hay mucha gente que entonces quiere echarle las... Pero no importa. Pero Esa es la condición humana, el ser humano. es con respecto a lo siguiente. Hacer campañas, organizar caminos, donde los jóvenes tomen estos chicos, como los tuyos y los míos y los de muchos otros. Es que esos como niños. un ejemplo, perdona, no, Sí. como un ejemplo a seguir, no como el ejemplo de los que están acabando con Cali. Mira, se los he dicho hasta el cansancio. Ellos tienen que hacer jornadas como eso de TED Talk para enseñarle a los muchachos cómo ellos emprendieron. Claro, eso es lo ¿Cómo que- hicieron? Mi hija mayor cocinaba brownies en la casa. Yo no cocino nada. Yo no sé, Janita, dónde aprendió. Los vendía en el colegio la perseguían y la castigaban porque aquí se castiga el emprendimiento. Los vendía en la universidad y la universidad también te castigaba porque creían que una niñita era competencia con una cafetería de una universidad porque así somos de precario. Esa niñita tiene una pastelería, todo por internet, todo por Instagram, usando las herramientas de las tecnologías de información, tiene 23 empleados. A eso me refería, que hay que hacer grandes campañas con los chicos que lo han logrado Claro. para que le quitemos de la mente a nosotros. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Es que hoy hay mucho joven exitoso que tiene que contarle a los otros como lo hizo. Y no es propiamente ni porque fuera rico. No, Conozco muchos que no eran así es. Dime. Muchísimas gracias a todos por su acompañamiento, a todos los periodistas también. Nos disculpan, es que tenemos una agenda que debemos respetar y los invitamos para que este 13 de marzo pues, nos acompañen con su voto al Senado con el número 100. Muchísimas gracias a todos.